Bueno, otra de las modalidades del contrato de trabajo que fue incorporada recientemente en la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo, como artículo 102 bis, mediante la Ley 27.555, es aquella por la cual una persona ejecuta actos, ejecuta obras o presta servicios a favor de otra, que es el empleador, por lo cual hay una subordinación, recordemos subordinación jurídica, subordinación técnica, subordinación económica, y esta prestación puede ser a tiempo por jornada completa o a tiempo parcial, ¿sí? Hasta acá venimos con el concepto de contrato de trabajo que está establecido en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace como teletrabajo? Como teletrabajo surge de que el trabajador presta los servicios ¿en dónde? En su domicilio o en un domicilio distinto al de la empresa o el establecimiento del empleador, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Con qué herramientas? ¿Por qué medio lo ejecuta? Haciendo uso de tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Es decir, sistemas informáticos y medios de tecnología de la comunicación, que puede ser internet, mensajes de texto, o sea, para poder comunicarse, no exclusivamente, o sea, principalmente siempre va a ser por internet, obviamente, pero bueno, también nos comunicamos por mensajes de texto, WhatsApp, etcétera. O sea, por todos los medios, por teleconferencias, o sea, todo lo que sea medios tecnológicos que no necesiten una prestación del servicio en forma presencial en el establecimiento de la empresa. O sea, salimos de esa figura de la prestación de tareas, servicios, ejecución de obras dentro del establecimiento de la empresa. Esto, lo que lo caracteriza el teletrabajo es trabajo en un domicilio distinto al de mi empleador, que generalmente va a ser el domicilio del trabajador. Pero si no es el domicilio del trabajador y va a un ciber, a un ciber a trabajar, no importa, pero no es el establecimiento del empleador. Bueno, en ese caso estamos ante una figura de teletrabajo, ¿sí? ¿Por qué? Reitero, no desempeña trabajos de tareas dentro del establecimiento del empleador y por las herramientas que utiliza, ¿sí? Todo lo que se refiere con la tecnología de la información y de la comunicación. Esto es lo que caracteriza a esta modalidad contractual. Va a ser bajo la forma, esto se puede utilizar en un contrato por tiempo indeterminado, un contrato a plazo fijo, un contrato de temporada, ¿entienden? Cualquier tipo de, de modalidad contractual aplicaría esta forma de trabajo, ¿sí? Ahora, vamos a ver. El trabajador que presta esta forma, que trabaja bajo esta modalidad, por supuesto que va a tener absolutamente todos los derechos que le son reconocidos a los trabajadores que desempeñan sus tareas en forma presencial en la empresa y están amparados por lo que establece la legislación laboral y por lo que establecen los convenios colectivos aplicables a esa actividad. Por eso es un tema que tienen ahora cada actividad, ¿sí? El de incluir el teletrabajo como una forma de operar. Los gremios con las empresas, con las cámaras, tendrán que negociar cómo se va a tipificar el teletrabajo, qué obligaciones especiales tendrá para la actividad el empleador, cómo deberá prestar sus servicios el trabajador. Bueno, esto quedó en manos de una legislación específica que va a ser determinada por los convenios colectivos de trabajo. También se va a dictar disposiciones mediante, o sea, tenemos la ley de teletrabajo, pero también se habilita la posibilidad de distintas disposiciones y derivaciones de esta ley que se van a vincular, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a cómo se va a regular en el tema de seguridad e higiene, ¿sí? Entonces,
va a haber cuestiones que hay que detallar aún más detenidamente para poder poner en práctica este concepto general, esta estructura que recientemente se ha legislado, ¿sí? Ya puede ser mediante leyes, mediante reglamentaciones. Hay un plazo de 90 días que disponen que se tiene que proceder a la reglamentación de esta norma. Uno de los temas más importantes va a estar vinculado con el tema de seguridad e higiene. Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene que, por ejemplo, el trabajador que desempeñe sus tareas en su domicilio va a tener que él va a tener que brindarle al trabajador para que trabaje seguro, ¿sí? Entonces seguramente va a haber que hacerse una constatación en el domicilio, de que estén bien las instalaciones, de que todo su trabajo sea desempeñado con elementos adecuados a las funciones que va a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, una silla, un escritorio, o sea, que todo sea adecuado para que el trabajador no contraiga ningún tipo de enfermedad profesional. Ahora bien, ¿cómo vamos a documentar la entrega de estos materiales? Como un recibo de documentación. Se recibe un sillón, recibe una computadora, recibe no sé, el mouse, recibe todo lo que le entrega el empleador al trabajador tiene que estar documentado. Cualquier tipo de medida de seguridad, por ejemplo, controlar de que haya matafuegos, o sea, que las instalaciones de luz sean correctas, que las instalaciones de gas sean correctas. Bueno, esto no está reglamentado aún, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera va a tener que establecerse claramente en los convenios colectivos y principalmente en la superintendencia de riesgo del trabajo también va a tener que sacar alguna disposición en cuanto a cuáles son los requisitos mínimos que se tienen que cumplir, la función de la RT como eh, obligada en la inspección de que todas estas medidas se cumplan y también el empleador, ¿no es cierto?, demostrar que ha resguardado al trabajador en cuanto a estos requerimientos, ¿sí? Pero bueno, esto está todavía abierto a la reglamentación. En cuanto también al tipo de enfermedades profesionales que pueden surgir, de la ley deriva esto a que dice, bueno, deberán incluirse, ¿sí? Cuáles son las enfermedades que pueden ser derivadas de este tipo de tareas. Como, reitero, enfermedad profesional, como enfermedad específica y como una enfermedad que se produce en razón de este tipo de trabajos. Por ejemplo, es común tener problemas por el uso del mouse, ¿sí? Problemas de columna. Entonces, por eso se van a establecer seguramente que sillones, que es la obligación de entregar al empleador, al empleado, que es obligación del empleador entregar al trabajador sillones que cumplan con con pautas ergonométricas para que el trabajador no tenga lesiones en su columna. Se va a tener que establecer claramente cuál va a ser la jornada de trabajo del empleado. Esta jornada esto se va a tener que plasmar por escrito, ¿sí? La extensión de la jornada y eventualmente cómo se pueden manejar los descansos. También se va a establecer la posibilidad de que el trabajador, si llega a tener un hijo menor de 13 años, o si el trabajador tiene una persona a cargo a quien tiene que cuidar, bueno, que los trabajos, sus horarios de trabajo estén regulados de forma tal que pueda cuidar a esta persona que tiene a cargo. Todo esto tiene que estar por escrito, ¿sí? Ahora bien, también va a estar, se establece en la ley de teletrabajo de que cualquier accidente que padezca el trabajador dentro de esta jornada que va a estar por escrito establecida, ¿sí? Que ocurra en su hogar o en el lugar en que está cumpliendo sus tareas, con conocimiento del empleador. O sea, el empleador tiene que saber desde dónde está trabajando, ¿sí? Cualquier accidente que acontezca durante esa jornada de trabajo es un accidente de trabajo, ¿sí? Ahora bien,
Esto, por supuesto que el empleador tiene que notificar a la RT cuál es el lugar y cuál es el horario de trabajo en el que va a desempeñar tareas el trabajador. También tendrá que demostrar el trabajador, bueno, cierta credibilidad, ¿no es cierto?, con el tipo de accidente que invoca, que esté, o sea, que sea creíble y bueno, es un tema de prueba y esto va a ser algo bastante complicado, ¿sí? Porque entiendo que las RT, muchos de los planteos que hagan, probablemente algunos de ellos van a ser impugnados, ¿sí? Y esto va a dar origen a, por supuesto, un reclamo judicial. Pero bueno, estoy pensando en voz alta nada más sobre algo que veo que se puede llegar a presentar como un tema de litigio, ¿no? La prueba de que realmente el accidente fue en ese momento. Yo entiendo que ahí el trabajador, acontece el accidente, tiene que comunicarlo al empleador. Y bueno, en ese momento dar la intervención a la RT, comunicarlo, más allá de que para que la RT lo derive. Bueno, cumplirse bien ese tipo de formalidades van a ayudar a que en su momento la RT tenga que hacerse cargo de sus obligaciones, ¿sí? Asimismo, el empleador le va a tener que dar, como estuvimos viendo recién, todos los elementos de trabajo, los tiene que documentar, ¿sí? Y el empleado tiene la obligación de cuidarlos, no malgastarlos, no dañarlos, ¿sí? Su función es obrar con diligencia al respecto, ¿sí? El empleador, por su parte, tendrá que reintegrarle costos que pueda llegar a tener el empleado en razón del cumplimiento de sus tareas. Eso tendrá que pautarse, se verá qué tipo de tareas hace, qué tipo de costos, por ejemplo, uso de energía eléctrica, servicios de internet, uso de telefonía celular. Entonces, todo este tipo de costos fijos que va a haber, bueno, cómo se van a determinar los valores, ¿sí? Y en qué manera y cómo se lo va a restituir el empleador, ¿sí? O el empleador proveerá de un servicio de internet durante cierta extensión del día, ¿sí? Contratará esa modalidad de servicio, le entregará el celular. O sea, habrá distintas formas por costos o otorgando el servicio en sí para que pueda utilizar el trabajador. Cualquiera de las modalidades será legítima, pero que bueno, habrá que acordarla, ¿sí? Y de esa manera llevarla a cabo, pero siempre esto será a cargo del empleador.